La palabra de Dios es vida eterna, y a través de ella conocemos quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es su propósito para nuestras vidas. Acércate a Dios a través de su palabra aquí en Biblia Time. Bienvenidos a Biblia Time, este es nuestro tercer episodio de la temporada 2, El Dios Grande. Y el día de hoy veremos al Dios de propósitos que nos muestra la Biblia a través de la historia de José, que se encuentra en el libro de Génesis de los capítulos 37 al 50. Entonces les voy a contar brevemente el contexto de lo que le pasó a José. José era el favorito de su padre, y por ese favoritismo sus hermanos lo odiaban. Y encima José tuvo unos sueños en los que simbólicamente se veían cosas inclinándose a él. Entonces sus hermanos lo odiaban aún más. Y en un momento ya la envidia y la ira eran tal que lo vendieron como esclavo. Primero quisieron matarlo, pero luego lo vendieron como esclavo a unos comerciantes y José fue llevado a Egipto. Y los hermanos le hicieron creer al papá que un animal salvaje había matado a José. Y llegó José como un extraño, como un desconocido, apenas un joven de 17 años, a Egipto. Y nos dice que Potifar, un oficial, un capitán, un militar de Faraón, lo compró como esclavo. Y nos dice que estando en esa condición de esclavo, Dios estaba con él. Y que todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar en su mano. Entonces Potifar se dio cuenta de eso y lo puso a José como mayordomo de toda su casa. Pero llegó un momento en que la esposa de Potifar se enamoró de él y lo quiso forzar a acostarse con ella, pero él huyó. Y entonces la esposa de Potifar lo denunció como que había intentado violarla y pues José se fue a la cárcel. Pero luego nos dice que Dios estaba con José en la cárcel y ahí en la cárcel el administrador de la prisión vio que José tenía a Dios estaba con él y también lo puso a cargo, también lo puso a administrar, así como había sido en la casa de Potifar, también a los presos. En un momento ayudó a dos siervos de Faraón que habían sido puestos presos, un copero y un panadero, y les interpretó unos sueños que habían tenido. Más adelante, 2 años después, el Faraón tuvo unos sueños, pero ningún mago, ningún astrólogo, ningún adivino pudo interpretar el sueño. Y entonces el copero, que se había olvidado de José por 2 años, se acordó y le contó a Faraón sobre José, que podía interpretar sueños. Entonces el Faraón lo llamó y José le interpretó los sueños, que avisaban sobre que vendrían 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Y por ello José, que sabía de administración porque lo había aprendido todo ese tiempo en Egipto, le dijo: Faraón, usted necesita administrar bien los años de abundancia para que en los tiempos de escasez Egipto no se quede sin alimentos. Necesita poner a alguien responsable y encargado de eso. Y Faraón dijo: tú eres el indicado porque tú tienes el Espíritu de Dios. Y así, esa mañana José despertó en la prisión y en la tarde el Faraón lo hizo el segundo más poderoso de todo Egipto, a él, que ya tenía 30 años para aquel entonces. Un joven extranjero, pero que tenía a Dios, que Dios estaba con él, que Dios tenía un propósito con él. Y en esos años de abundancia, José chambeó, trabajó, administró muy bien, se casó, tuvo hijos, y cuando vino el tiempo de escasez, adivinen quiénes vinieron a comprar alimento en Egipto: sus hermanos. Y José recordó lo que le habían hecho sus hermanos. José recordó los sueños en los que había visto sus objetos inclinarse ante él y vio a sus hermanos inclinándose ante él porque él era el segundo más poderoso. Pero no reconocieron a José, sin embargo José sí los reconoció. Y en un conflicto de emociones, José no sabía si tratarlos bien, si tratarlos mal, pero al final se mostró a ellos y vio que sus hermanos se habían cambiado, que tenían un corazón distinto, que estaban arrepentidos de lo que le habían hecho. Y entonces, en Génesis 45, del 4 al 11, José dice esto: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, escuchen, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega.
y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Entonces se da este reencuentro. Los hermanos que pensaban que José ya estaba muerto se impresionan, y ahora José, con toda la plata y con todo el poder que tenía, dijo: voy a sustentar a ustedes, a mi padre, a ustedes, hermanos, y todo lo que les pertenezca, yo los voy a sustentar, los voy a alimentar. Y en sus palabras, aquí ya en capítulo 45, vemos que no les reclama a sus hermanos lo que le hicieron, no los culpa, dicen, no, más bien no se sientan tristes. Todo esto era parte del plan de Dios. Como parte del plan de Dios que fuera vendido como esclavo, parte del plan de Dios que se fuera a la cárcel siendo inocente, parte del plan de Dios que lo olvidaran en la prisión. ¿Eso era parte? Sí, era parte del plan de Dios. Dios conoce el futuro. A José le dio un sueño cuando apenas tenía 17 años, mostrándole que en un futuro sus hermanos se inclinarían ante él porque sería el segundo más poderoso de todo Egipto. Ahora, José tal vez no se imagina todo esto, que sería el segundo más poderoso, no se imaginaría todo lo que iba a atravesar, pero Dios le mostró que en un futuro eso iba a ocurrir. Al copero y el panadero, Dios también les dio sueños, que eran exactamente lo que iba a pasar con ellos. Uno iba a ser restituido en su puesto y otro iba a morir, y así fue. Y al faraón, al rey de Egipto, Dios le mostró lo que iba a pasar en los siguientes 14 años, 7 de abundancia, 7 de hambre. Dios conoce el futuro y Dios a quien quiera se lo puede revelar. Porque Dios sabe el futuro, Dios conoce el futuro. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Él ya está, o sea, al mismo tiempo que nos ve a nosotros, ya está mirando nuestro futuro. Dios no se estanca, bueno, tu pasado fue así, pasaron estas cosas. Bueno, Dios, nos dice la Biblia, es el que restaura lo que pasó. Y Dios no se estanca ahí. Dios quiere hacer algo hoy para que en ese futuro nosotros estemos de la mano con Él haciendo lo que vamos a hacer en esta tierra. Dios conoce el futuro y por lo tanto nos encamina hacia ese futuro, nos encamina hacia ese propósito que tiene para nosotros. Y no fue coincidencia todo lo que pasó a José. Llegó a Egipto vendido como esclavo, no de una manera bonita. No para subir así a ser el segundo más poderoso de todo Egipto. No fue a una academia egipcia. No conoció a gente importante, a gente noble, gente con poder político, y así fue escalando y llegó a ese puesto. No, literalmente su trayectoria fue un esclavo, un mayordomo, un preso, el segundo más poderoso de Egipto. Eso no tiene lógica, no tiene sentido, pero Dios lo hizo así. Dios lo hizo así, la trayectoria de José fue así. Entonces, dentro de esa trayectoria estaban incluidas las dificultades, estaban incluidos los problemas, la oposición. Y además, en la casa de Potifar, José aprendió administración, cosa que tal vez ahí en su familia, siendo el mimado y el preferido, tal vez no había aprendido. Dios sabe por qué lo tuvo que llevar hasta allá, porque como José dijo, Dios me envió. Y entonces, en la casa de Potifar, aprendió administración, cosa que le iba a servir cuando fue el segundo más poderoso de Egipto y administrara la comida para miles de personas. O sea, ya no para Potifar nomás y sus esclavos, sino para miles de personas. Luego también en la cárcel, ¿qué hizo? También administrar. O sea, el propósito de Dios, la preparación y la formación para ese propósito estuvo en la casa de Potifar, en la cárcel, y cuando llegó a donde Dios lo quería llevar, pues aplicó y usó todo lo que había aprendido. Y pues también aprendió madurez, ¿no? De su juventud la tuvo que madurar siendo esclavo en un país extranjero. Ahí aprendió
aprendió dominio propio, no cedió ante la mujer de Potifar, que estaba ahí tentándolo y molestándolo a cada rato, pero él permaneció firme y aprendió dominio propio, cosa que definitivamente le iba a servir para el resto de su vida. Si viniera alguna mujer, si viniera una tentación, él tenía dominio propio, él sabía a quién servía, él sabía quién era su Dios y no iba a defraudarlo. Ahora, justo, él hizo lo bueno y haciendo lo bueno lo metieron preso. Pero eso seguía dentro del plan de Dios, porque en esa cárcel iba a conocer al copero, iba a interpretar su sueño, y luego el copero, algún día, después de 2 años, le hablaría a Faraón de él. No fue coincidencia, justo Faraón puso al copero en la misma cárcel que a José. Entonces, también eso está fríamente calculado. Dios lo encaminó a eso para que ellos cruzaran caminos, y al final ese cruce de caminos sirvió, y Dios hace que todo sirva. Dice la Biblia en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, a los que están dentro de su propósito, todo les ayuda para bien. Literalmente Dios sabe. Tú puedes decir, ay, pero lo que he vivido fue por gusto, lo que estudié fue por gusto, las veces que me equivoqué, que me di la verdad fue por gusto. Dios todo lo usa para bien. A todo lugar que has estado, las experiencias que has tenido, las personas que has conocido, Dios lo puede usar todo para bien. Y definitivamente puedes aprender de esas experiencias, puedes aprender de esos errores, y puedes entender qué es lo que Dios quiere para ti, y qué es lo que Dios quiso para ti, lo que quiere para ti, y lo que va a hacer contigo. Entonces, de esa manera, y interpretando el sueño de Faraón con el don que Dios le dio, wow, increíble. El segundo más poderoso de todo Egipto, de una manera impresionante. Un extranjero, él no era egipcio, pero Dios hizo este tremendo milagro, esa maravilla, y por eso Dios lo usa todo para bien. Vendido como esclavo, pero Dios lo usó para llevarlo a la tierra en la que había muchas dificultades, sí, muchas dificultades para José, pero la tierra en donde Dios lo quería y donde él iba a fructificar, él iba a prosperar. Acusado por intento de violación, falso, pero aún así ahí en la cárcel pudo ayudar al carcelero, a los presos, al copero, al panadero. Todo dentro del plan de Dios. Y todo eso, porque podemos decir que José que piña, ¿no? Sus propios hermanos venderlo en tierra extraña, es esclavo, lo meten preso. Pero todo eso era dentro del plan de Dios para que fuese uno más poderoso, pero no para comprarse un carro, no para tener mucho dinero, no para presumir delante de muchas personas, no para tener millones de seguidores en redes sociales, sino para salvar a muchas personas con la administración correcta, quería, de los alimentos. Era salvar a los egipcios, salvar a los que venían de otros países a comprar, salvar a su propia familia. Si José no hubiera sido vendido, si así no hubiera partido la historia, Dios sabe cómo habría terminado. Dios sabe qué hubiera pasado. Pero Dios lo encaminó, y el propósito que tenía para José no acabó. No terminó, los hermanos no lo arruinaron, la esposa de Potifar no lo arruinó. Puede que hay personas que quieren arruinar tu vida, dejarte ahí estancado, pero a Dios nadie le arruina los planes. Sus pensamientos son más altos que los nuestros, eso lo dice Isaías 55:8. Y podemos estar seguros de que Dios tiene un propósito grande para nosotros. Un propósito que primero es tener comunión con Él, es conocerlo, es ser salvos, y en esta tierra hacer lo que Él quiere para nosotros, para bendición nuestra, de nuestra familia y de todos los que nos rodean. Así que cree que Dios te ama, cree que Él ya pensó desde antes de crear el mundo en ti, y por eso es que mandó a Jesús a morir por tus pecados, para que tú puedas ser salvo. Así que créelo que Dios te ama, y cree que Dios tiene un plan para ti. No importa cuánto te hayas caído, cuántos errores hayas cometido, como estás ahorita, Dios tiene un plan para ti. Y Él te ama, pero Él quiere que te arrepientas de tus pecados y puedas aceptarlo como Señor y Salvador. El pecado es justamente lo que estorba, lo que causa dolor, lo que te impide acercarte más a Dios y acercarte más a su propósito. Pero ahora, hoy, decide creer a Dios, decide creer a este Dios de propósitos que te ama y tiene un plan para ti. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Muchas gracias por sintonizarnos, estar pendiente de todas las redes sociales. Gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos.